Hola jóvenes de motivación, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a la clase correspondiente a esta semana. En esta ocasión vamos a continuar explorando algunas de las teorías más renombradas que tienen que ver precisamente con esto, con los impulsos que nos motivan a realizar alguna tarea, a cumplir con algún objetivo. En esta ocasión vamos a platicar de una de las teorías más reconocidas en la psicología, caso concreto de la teoría de necesidades de Abraham Maslow. Esta teoría tiene su fundamento en la psicología humanista y trata de explicar el proceso que vive un ser humano desde que nace hasta que se autorrealiza, es decir, hasta que alcanza todas sus metas, tanto intelectuales como espirituales. Eh, Creo que la clase va a estar muy interesante, así es que los invito a que me acompañen. Probablemente el legado más importante que nos dejó Abraham Maslow fue su teoría de las necesidades, la cual estructuró en forma de pirámide para hacer más fácil su entendimiento. La pirámide de Maslow abarca distintas etapas que va viviendo un ser humano a lo largo de su vida, en las cuales se presentan determinadas necesidades que debe de satisfacer para poder así aspirar a una vida mejor. Eh, si ustedes ven, están las necesidades fisiológicas al fondo de la pirámide, después vienen las necesidades de seguridad, para después pasar a las necesidades sociales de amor y pertenencia, y en las partes más altas de la pirámide están las necesidades de estima y las de autorrealización. El día de hoy vamos a estudiar cada una de estas partes de la pirámide, dándoles una explicación muy puntual de lo que significa, de lo que el autor quiso decir y cómo ustedes esto lo pueden relacionar a su propia vida. Comenzamos, como toda teoría, esta tiene una regla muy importante. Es decir, si tú no superas una etapa, por ejemplo, la de las necesidades fisiológicas, si tú no puedes superar esta etapa, no puedes avanzar a la inmediata superior. Es decir, que para ir avanzando en la vida, para ir evolucionando en nuestra vida, forzosamente necesitamos superar etapas y las etapas se superan satisfaciendo las necesidades de cada una de ellas. Entonces, les voy a explicar cómo funciona esto a continuación. La base de la pirámide se constituye con las famosas necesidades fisiológicas. Estas necesidades son de apremiante supervivencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que si no se satisfacen inmediatamente, pues el ser humano o ninguna criatura sobre este planeta pudiera sobrevivir. Por supuesto que me refiero a estas necesidades como pues la necesidad de dormir, la necesidad de respirar, la necesidad de alimentarse, la necesidad de satisfacer la sed, de sexo, de evitar el dolor o cualquier otra situación que fisiológicamente nos cause un desequilibrio. En teoría, nosotros debemos de satisfacer estas necesidades en nuestras etapas más tempranas de la vida, es decir, recién nacidos, y que no nos preocuparíamos de ellas pues el resto de nuestras vidas. Sin embargo, hay personas que, aunque llegan a sobrevivir, quedan atorados en esta etapa de la pirámide. ¿Por qué quedan atorados en esta etapa de la pirámide? Porque no avanzan a las etapas subsecuentes. Un ejemplo de las personas que viven atoradas en esta etapa de la pirámide pudieran ser las personas que viven en situación de calle, es decir, pues los indigentes, los niños de la calle. Finalmente, su círculo, su objetivo en la vida es simplemente ese, ¿no? Conseguir algo para comer, conseguir un lugar para dormir, conseguir un poco de agua para beber y no salen de ahí, no evolucionan de ahí. Inclusive cuando hablamos de necesidades fisiológicas un poquito más relacionadas con la adultez, como pudiera ser la necesidad de sexo, pues también la satisfacen, pero pues literalmente en condiciones insalubres, perdonando la expresión, a lo mejor así como perritos, se aparean y no avanzan en el proceso evolutivo de alguien que quisiera aspirar a algo más en la vida. Esto es lamentable, esto es triste, pero sucede y es algo que pues está muy presente en nuestra sociedad y la esperanza de vida de estas personas pues evidentemente es más limitada porque no aspiran a nada más en la vida más que a sobrevivir cubriendo sus necesidades fisiológicas, ¿de acuerdo?
Una vez satisfechas sus necesidades más básicas, sus necesidades fisiológicas, el ser humano avanza en su búsqueda de la autorrealización y por ende debe de satisfacer sus necesidades de seguridad. Las necesidades de seguridad no son otra cosa pues que la capacidad de tener un empleo, de tener un lugar digno para vivir, de tener algo de ingreso económico. Finalmente son estas necesidades que nos permiten subsistir de manera regular. Si recuerdan, en la etapa anterior hablábamos de las personas indigentes. Las personas indigentes no alcanzan esta etapa. ¿Por qué? Porque no han satisfecho todavía sus necesidades de empleo, sus necesidades de tener un lugar fijo donde vivir, de tener un ingreso económico frecuente. Por eso esta etapa es muy importante que los humanos la resuelvan también en etapas primarias de su vida, es decir, 20, 25 años, las personas a los 20, 25, 30 años a lo máximo deben de tener cubiertas estas necesidades de seguridad para poder aspirar a mayores cosas en la vida. Finalmente, como dice ahí, muchas personas se quedan estancadas en esta etapa de su vida, es decir, dadas las circunstancias sociales, económicas, culturales, políticas, religiosas, mucha gente se queda estancada en el estar batallando en el día a día para que la quincena le alcance, para pagar la renta, para pagar la mensualidad del auto, pero no logran superar esta etapa y mucha gente se queda atorada pues viviendo esta etapa de su vida en etapas cronológicas que ya no les corresponden. Es decir, como yo les decía, ustedes deben de atravesar esta etapa alrededor de los 20, 30, 35 años máximo, pero si aspiran a algo más, deben de satisfacer rápidamente también en su vida estas necesidades de seguridad. La tercera etapa de la pirámide de Maslow nos indica que tenemos que cubrir necesidades de amor y pertenencia. Una vez que ya cubrimos con los requisitos, ya cumplimos con los requisitos de pues alimentarnos, tener donde dormir y tenemos también cubiertos los requerimientos de seguridad y demás, ahora sí podemos buscar satisfacer nuestras necesidades de cariño, de amor. En esta etapa el autor sugiere pues que sentemos cabeza, que busquemos formar una familia, que busquemos tener intimidad, inclusive ahí en la gráfica dice con un miembro del sexo opuesto, aunque esto pues evidentemente con los contextos actuales no necesariamente aplica, puede ser también con una persona del mismo sexo si esa es tu preferencia. Finalmente, lo que el autor sugiere es que ya que tenemos cubiertas las necesidades que pueden distraernos un poquito de la atención del cariño, pues es el momento entonces sí de dedicar el tiempo a los hijos, a la pareja, como dice ahí, a la intimidad. ¿A qué me refiero con la intimidad? No necesariamente a tener relaciones sexuales con alguien o con muchas personas, sino a tener este encuentro donde la otra persona conoce todo de ti y tú te sientes cómodo platicándole todos tus secretos, todas tus intimidades. Finalmente, el que nosotros tengamos un confidente a este nivel, que la mayoría de las veces es nuestra pareja, pues esto también va a llenar un vacío emocional que podemos tener, sobre todo con las constantes presiones del mundo moderno, que puede ser que si el trabajo, que si las deudas, que si la política, etcétera, etcétera, necesitas a alguien para compartir tus emociones y compartir tus sentimientos de manera satisfactoria. Por eso esta es una necesidad un poquito más elevada dentro de la pirámide, porque ya estás dejando de lado lo superfluo y te estás concentrando un poquito más en lo verdaderamente importante. ¿De acuerdo? Una vez que ya tenemos satisfechas nuestras necesidades de cariño, es decir, que ya estamos cómodos en nuestra casa, con nuestra pareja, con nuestra familia, el ser humano forzosamente necesita algo más, forzosamente necesita ponerse objetivos posteriores, objetivos más altos. Es por eso que la cuarta etapa de la pirámide es la necesidad de estima. ¿Esto qué quiere decir? Que finalmente yo ya estoy cubierto en mis necesidades económicas, ya tengo mi casa, ya tengo mi carro, ya estoy cubierto en mis necesidades emocionales, ya tengo mi familia,
ya tengo mi pareja. Entonces, ¿qué queda para un ser humano? Bueno, pues algunos seres humanos se proponen tener un reconocimiento, ya sea un reconocimiento por sus colegas u otras personas o también un reconocimiento interior. Esto es muy importante porque hay gente que no aspira a más, hay gente que aspira a su casita de interés social, su carrito y su trabajito y ya, pero llegado el momento, es decir, en una edad madura, estamos hablando 40, 50 años, queda un vacío, queda una frustración por no haber hecho lo que realmente querías, ¿no? Sí, ya tienes cubiertas tus otras necesidades, pero ¿qué pasa con tus deseos? ¿Qué pasa con los objetivos que te propusiste cuando joven? Entonces, por eso esta es una etapa un poco más alta en la pirámide, porque finalmente no todo mundo alcanza a lograr los objetivos planeados. Es decir, aquí estamos hablando de que puede ser ya un trabajador reconocido, un investigador reconocido, y sobre todo buscas entender cuál es tu propósito en la vida. No solamente se trata de mantener a tu familia, sino que también tienes que hacer cosas por ti mismo. Muy interesante esto porque de repente, sobre todo esto es una situación que le pasa más a los varones que a las mujeres. Generalmente cuando nosotros no cumplimos nuestras necesidades de estima, cuando no tenemos el reconocimiento del colega o el reconocimiento de la familia o el reconocimiento de un tercero, experimentamos algunos sentimientos de inferioridad. ¿Y cómo los manifestamos? Pues regresando a etapas que no alcanzamos a vivir durante nuestra vida. Por ejemplo, les decía que le pasa más a los varones porque pues, de repente el clásico chavo ruco, como se les conoce ahora, ¿no? De repente pues ya hizo dinero, ya tiene un poquito más de libertad y entonces se regresa a vivir etapas que a lo mejor no alcanzó a disfrutar plenamente en su adolescencia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues que cuando eres adolescente, cuando eres estudiante, quieres muchas cosas, pero estas cosas cuestan dinero y en ese momento tú no tienes el dinero. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los chavorrucos? Pues que de repente se vuelven a dejar la mata larga, se compran la motocicleta, comienzan a tirarle la onda a chavitas de 25. ¿Por qué? Porque ahora que tienen dinero quieren regresar a una etapa que no vivieron plenamente. Pero eso le pasa a los personajes o a los individuos que no se plantearon objetivos más concretos, es decir, que no tuvieron estas famosas necesidades de estima de la que estamos hablando. Si ustedes se dan cuenta, conforme vamos avanzando en la pirámide, pues los escalones posteriores son más difíciles de alcanzar, requieren de mayor esfuerzo, de mayor concentración, de mayor dedicación por parte del individuo. Como ya les platicaba, no todos los individuos alcanzan las etapas posteriores. ¿Por qué? Porque se quedan atorados en las etapas inferiores. En el caso de los chavorrucos, ya para concluir, pues ellos se quedaron atorados en las etapas inferiores y no van a poder aspirar a las etapas más altas de la pirámide porque finalmente pues sus objetivos son muy banales, no son de carácter intelectual, no son de carácter espiritual, sino simplemente pues son de carácter fisiológico, echar relajo, tener sexo, divertirme lo que no me divertí cuando era joven y pues finalmente ya estas necesidades no corresponden con la edad cronológica del individuo. Por eso estas últimas etapas de la pirámide, pues no cualquiera las alcanza, ¿de acuerdo? La parte más alta de la pirámide corresponde a la de las necesidades de autorrealización. Es la más alta porque requiere más tiempo para alcanzarse. No todos los individuos logran alcanzar esta etapa porque requiere de mayor reflexión, mayor esfuerzo, mayor concentración, mayor desapego. Finalmente, la etapa de autorrealización es una etapa que va más allá de lo terrenal, de lo subjetivo y involucra más pensamientos espirituales y de trascendencia. Generalmente los individuos que alcanzan esta etapa se ubican entre los 60 y 65 años de edad. No son propiamente jóvenes, pero tampoco son propiamente ancianos. ¿Qué queda para ellos? Pues lo que queda para ellos es dejar un legado,
es trascender. ¿Qué es trascender? Si yo les hablo de Leonardo da Vinci, pues estamos hablando de un personaje que tiene más de 500 años de muerto. Sin embargo, su legado ha trascendido por generaciones. Aunque ustedes no conocieron personalmente a Leonardo, pues saben que es la Mona Lisa, saben que es la Última Cena, saben de sus aportes a la ciencia, a la tecnología, al arte. Entonces, finalmente, Leonardo fue una persona que dejó un legado. Evidentemente el legado no solamente corresponde a las personas muy dotadas o a los artistas o a los músicos, sino cualquiera de nosotros podemos dejar un legado. Algunas personas dejan un legado pues, en memorias, en libros, otros en su código genético. Vaya, finalmente el dejar un legado es tener la oportunidad de trascender y de dejar algo para la sociedad, algo que las personas de futuras generaciones pudieran disfrutar. Como dice ahí, las personas que se autorrealizan generalmente hacen lo que la sociedad les indica, pero ahora son más respetuosos. Sobre todo son más respetuosos de sus espacios, de sus emociones, de sus sentimientos. Es muy importante que estas personas ya son dignas de admiración, pero no por los títulos, no por el dinero, no por las investigaciones o cualquier otro reconocimiento de tipo superficial, sino son dignos de admirar porque son personas que ya pueden contribuir a la paz, que pueden contribuir con cariño, que pueden ser dignas de admiración en aspectos más elevados que van más allá de los intereses superficiales que la mayoría de nosotros tenemos. ¿De acuerdo? Entonces el autorrealizarse es estar en paz con uno mismo, el estar en paz con la vida, es gente que ya está preparada para morir, porque finalmente ya no tiene ataduras o ya no tiene apegos a lo material, a lo mundano, sino que ya está preparada pues para ir más allá, cualesquiera que sea el paso que sigue más allá. ¿De acuerdo? Finalmente, ¿cuáles son las características que deben de prevalecer en una persona autorrealizada? Estas características no necesariamente se van a presentar al final de nuestras vidas, son características que probablemente ya poseemos, pero que si las podemos identificar, debemos hacer lo necesario para potencializarlas, para así cubrir con uno de los caminos para la autorrealización. Ojo, dije uno de los caminos, no el camino único. Estas características nos pueden hacer más fácil la vida, nos pueden hacer más alegres, menos estresados. ¿Por qué? Porque finalmente son características de la paz interior. Entre las que podemos destacar, puedo señalar el que aparece en el punto número 1, el punto de vista realista ante la vida. Es muy importante dejar de lado ideologías, creencias o algún tipo de filosofía que hayamos aprendido en el transcurso de nuestra vida. ¿Por qué? Porque sin importar qué tan idealistas sean o qué tan buenas nos pueden parecer, tarde o temprano van a chocar contra la realidad. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el socialismo en papel pues parece algo equitativo, parece algo justo, pero ya en la realidad nos hemos dado cuenta que el socialismo no funciona y que genera más problemas de los que ocasiona. Sin embargo, las personas que tienen todavía la ideología socialista recalcitrándose en su mente, pues tienen problemas para percibir la realidad. Y estos problemas para percibir la realidad, pues les genera problemas en su convivencia. Entonces, el tener un punto de vista de realista ante la vida es simplemente no creerte lo que te dicen, sino simplemente observar con tus propios ojos y hacer tus propios juicios a partir de la evidencia que tienes enfrente. Y finalmente, ¿qué es la evidencia? Pues la realidad. Eh, Otros puntos destacados de los que aparecen en la lista, no voy a tocarlos todos porque si no esta clase sería eterna. Eh, Visión no estereotipada de la gente, de las cosas y de las ideas. En pocas palabras es no poner etiquetas. Las etiquetas son para las latas. Las personas, cada una es única e irrepetible. Entonces no puedes decir todos los hombres son iguales, o todos los negros son buenos para el básquetbol, o todos los mexicanos les gusta el relajo. No. Trata a las personas una por una. Date la oportunidad de conocerlas.
date la oportunidad de observar sus cualidades antes de sus defectos. En la medida que nosotros podamos hacer esto, pues nos las vamos a llevar más tranquila, porque entonces no vamos a estar transpirando odio, envidia, amargura, porque el de enfrente tiene más que yo, porque a mi pariente le fue mejor que a mí en la vida. No, finalmente tú tienes que aprender a juzgar a las cosas por lo que son. ¿De acuerdo? Bueno, aquí hay una lista muy profunda, se las dejo para que ustedes la lean, pero finalmente los invito a la reflexión porque esta etapa de las características de vida que Abraham Maslow nos plantea en su teoría, evidentemente también han sido cuestionadas, pero va muy de la mano con la realidad de muchas personas. Y entonces a mí me gustaría como actividad posterior a la clase que en la plataforma ustedes me digan en qué etapa de la vida creen que se encuentran. Me refiero en qué etapa de la pirámide, para ser un poquito más específicos. Me gustaría que me dijeran en qué etapa de la pirámide se encuentran y no solamente me digan estoy en tal etapa, sino que me expliquen por qué. ¿De acuerdo? Pues esperando que esta clase haya sido de su completo agrado, no me queda más que desearles que tengan ustedes un excelente fin de semana y pues los espero la próxima semana con otra clase más de motivación. Hasta entonces,